Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy con lo que viene siendo combustión y combustibles. Ya tuvieron la oportunidad de analizar un poco mediante un cuestionario de conceptos. Entonces ya hay algunas ideas. Primeramente, ¿qué es una combustión? ¿A qué le llamamos combustión? En el caso de la combustión, pues no es otra cosa más que una reacción química. Es una reacción química de oxidación. ¿Por qué es una reacción química de oxidación? Porque se combina una sustancia química con oxígeno. Y cuando cualquier sustancia al combinarse con el oxígeno, pues tenemos una reacción de oxidación. ¿Sí? Entonces, es una reacción química de oxidación en la cual se combina una sustancia, ¿verdad? Una sustancia química con el oxígeno y me va a dar, pues, ciertos componentes. ¿Sí? Que en el caso de tener algunas sustancias que están compuestas por carbono e hidrógeno, que son muy comunes, ¿sí? En el caso de los combustibles, llamados hidrocarburos, bueno, pues ahí los productos de la reacción química pues van a ser eh, dióxido de carbono y agua. Entonces, esos serían los productos de la reacción química. Entonces, tendríamos como reactivos lo que viene siendo el combustible o la sustancia química, más el oxígeno, y luego que nos daría, en ese caso, eh, pues tendríamos como producto de la reacción química, vamos a tener dióxido de carbono más agua, ¿verdad? Entonces, es el combustible. Un combustible que se combina con el oxígeno del aire, ¿verdad? El oxígeno del aire. Y como producto de la reacción química, tendríamos lo que viene siendo dióxido de carbono y agua. Sería CO2, dióxido de carbono, más agua. Ok, bueno, esa sería una reacción química general, pero insisto, esta reacción química sería siempre y cuando estaría dada para lo que conocemos como hidrocarburos, ¿sí? En este caso sería una reacción química para hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Les comentaba hace un momento. Los hidrocarburos no son otra cosa más que sustancias químicas formadas por hidrógeno, hidro, y carbono, y carbono, perdón, y carbono, que serían carburos. Ahora, ¿cuáles son los componentes en una combustión? ¿Cuáles serían los componentes? Bueno, los componentes en una combustión, yo necesito lo que viene siendo un combustible, que
puede ser un hidrocarburo, no necesariamente tiene que ser un hidrocarburo, pudiera ser azufre, fósforo, hidrógeno, por ejemplo, que también son combustibles. Entonces tenemos el combustible, tenemos lo que conocemos como comburente. Un comburente, ¿qué viene siendo un comburente? El comburente en este caso es el oxígeno. ¿Y de dónde tomamos regularmente el oxígeno que hay en abundancia? Pues del aire precisamente, ¿no? Ese sería nuestro comburente. Entonces tenemos el combustible comburente y necesitamos lo que se conoce como energía de activación para que pueda iniciar la reacción química. Entonces tenemos la energía de activación. Y para lo que viene siendo la energía de activación, comúnmente para poder empezar, iniciar una combustión, pues tenemos una chispa de ignición. Una chispa de ignición. ¿Sí? Que puede ser una chispa eléctrica, puede ser una brasa, la fricción entre dos cuerpos que dan una chispa, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la energía de activación para que inicie la combustión. Bien, ahora, tenemos lo que viene siendo la clasificación de los combustibles. Estos se clasifican, tenemos la clasificación en sólidos, líquidos y gaseosos, ¿sí? En cuanto a los combustibles del tipo sólidos, pues tenemos, por ejemplo, el carbón vegetal, el carbón mineral, el coque, la madera, desperdicios agrícolas, que bueno, también en los desperdicios agrícolas entra lo que se llama la biomasa en general, incluso la basura que puedes tener, pues desperdicios de comida, puedes tener papel, cartón, desperdicios de plantas, etcétera. Todo eso pues es combustible. Siempre y cuando también tenemos que tener una humedad aceptable para que ésta pueda encender, ¿no? Que se pueda quemar. Entonces, eso sería la biomasa. En cuanto a los combustibles del tipo líquido, que son los más comunes, ¿verdad? Bueno, uno de los más comunes. En los líquidos tenemos la gasolina, ¿verdad? Que la utilizamos en nuestros automóviles. Por ejemplo, el alcohol, diferentes tipos de alcoholes, ¿verdad? El más utilizado, pues, es el etanol, pero se pueden utilizar algunos otros, ¿sí? Como propanol, metanol, pentanol, etcétera. Tenemos el diésel, que es uno de los combustibles utilizados en maquinaria pesada, por ejemplo, ¿verdad? En lo que vienen siendo trailers, también se utiliza en lo que vienen siendo las retroexcavadoras, en este, y diferentes tipos de aplanadoras, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de maquinaria pesada. El diésel también se le conoce como gasoil o también llamado gasóleo, ¿sí? Es el mismo nombre se refiere a la misma sustancia. Luego tenemos los combustóleos, ¿verdad? Tenemos varios tipos de combustóleos. De hecho, los combustóleos, aquí en la zona, en Arandas, como la zona es tequilera, pues manejan mucho este tipo de combustible. De hecho, el más utilizado en este grupo los tienen clasificados como por números. Y el que utilizan mucho las tequileras es el combustóleo número 6. Ese tipo de combustible es un combustible, es como un aceite pesado, ¿sí? Después de que se realiza lo que viene siendo la separación de los diferentes componentes del petróleo, en el cracking del petróleo, ¿sí? Que se lleva a cabo como una destilación de los diferentes componentes que trae el petróleo crudo,
Al final, ya en la parte inferior de la torre de destilación, pues vamos a tener lo que son los aceites pesados. Ahí, precisamente uno de los que quedan, ya al último, por decirlo así, es lo que se conoce como combustorios, o sea, diferentes tipos de combustorios. Y ahí está el combustorio número 6. El problema con este tipo de combustibles es que generalmente estos tienen una cantidad importante de azufre. Y pues para la atmósfera, lo que vienen siendo las emisiones a la atmósfera, no, pues no es conveniente, ¿verdad? En lo que viene siendo ambientalmente no es bueno porque despide mucho dióxido y trióxido de azufre, que finalmente estas sustancias al combinarse con el agua, recordemos que sale vapor de agua en la combustión, cuando hablamos de hidrocarburos, entonces ahí se combina con el agua que sale misma de la combustión, o bien con el agua atmosférica que tenemos en las nubes, por ejemplo, y puede ocasionar la lluvia ácida, por ejemplo, ¿no? Entonces, además de que el combustorio, su manejo no es, eh, digamos, no es tan fácil como manejar diésel, por ejemplo, ¿sí? Porque es, pues las calderas que se tienen, el tipo de quemadores, etcétera, se deben de ser algo especiales para poder tener bien carburada lo que viene siendo la combustión en la caldera. Aquí hablamos de combustión completa y combustión incompleta, que por ahí también recuerdo que estaban en el cuestionario. Pero bueno, ahí están algunos combustibles del tipo líquido. Ahora, tenemos también combustibles del tipo gaseosos. ¿Cuáles son los combustibles gaseosos? Pues hay diferentes tipos. Algunos de ellos tenemos el metano. El metano, también se le llama, una vez comprimido, se le conoce como gas natural, ¿sí? Es el metano, ¿de acuerdo? Le voy a poner un ladito, gas natural. El gas natural, también llamado gas de los pantanos, porque, bueno, donde hay agua estancada con algo de materia orgánica, por ejemplo, hojarascas de los árboles, etcétera, pues ahí se produce lo que viene siendo el metano en una reacción del tipo anaerobia, es decir, sin presencia de oxígeno. En el caso del butano, bueno, tenemos el butano, viene siendo el gas de cocina, o sea, es el que normalmente utilizamos para cocinar, ¿sí? Ese es el gas de cocina. Y generalmente también el butano, al butano también se le suele llamar como gas LP, o sea, es gas licuado de petróleo, eso es lo que significa, gas LP, gas licuado de petróleo. El butano es el mayor componente combinado con el propano, en lo que vienen siendo los gases que se generan en un pozo petrolero, ¿sí? Son los que están en la parte superior, donde se encuentra el petróleo. Un componente, eh, un combustible, perdón, también que se utiliza, estos se utilizan, por ejemplo, en lanzamiento de cohetes al espacio, satélites, etcétera, es el hidrógeno. El hidrógeno pues un combustible que debe manejarse con cierto cuidado porque es explosivo. Entonces, de ahí precisamente de ahí el problema de utilizar, por ejemplo, automóviles que puedan utilizar hidrógeno mediante la descomposición del agua, mediante la electrólisis del agua. Yo puedo separar lo que viene siendo el hidrógeno y el oxígeno a partir del agua líquida, ¿sí? Mediante un sistema de hidrólisis. Y bueno, el hidrógeno lo podríamos comprimir. Es, lo comprimimos
y mediante una reacción química, igual el oxígeno también lo podríamos comprimir, pero bueno, igual lo podemos obtener del aire. Y en una reacción química, al quemar el hidrógeno, pues producimos nuevamente agua. Entonces, de hecho, esa es la reacción química que se utiliza, por ejemplo, en el lanzamiento de cohetes. Se tiene un tanque de hidrógeno, un tanque de oxígeno, y mediante lo que viene siendo la chispa de ignición, se lleva a cabo la combustión de forma controlada para que no estalle. Y, y entonces lo que sale como producto de la reacción química, pues simple y sencillamente es agua, en forma de vapor. Entonces, esos son algunos combustibles del tipo gaseoso. Bien, ahora, en lo que viene siendo en los combustibles, todo combustible cuando se quema, cada uno de ellos, según la composición química que tienen, pues tienen lo que se conoce como poder calorífico, ¿sí? El poder calorífico de un combustible. ¿A qué se refiere? ¿Qué es el poder calorífico de un combustible? Que también fue parte de la investigación, recuerdo. Entonces, el poder calorífico de un combustible se refiere a la cantidad de energía que, que puede darnos, ¿sí? O que produce la quema del combustible por kilogramo, por litro, por metro cúbico, según el tipo de combustible y el estado de la materia en el que se encuentra, o sea, si es sólido, si es líquido o si es gaseoso. Por ejemplo, en el caso del carbón vegetal, pues que es sólido, entonces ahí el poder calorífico estaría dado, por ejemplo, en kilocalorías por kilogramo, ¿verdad? O sea, en ese caso estaría por kilo. Ahí no hablaríamos de metro cúbico, por ejemplo, o por litro, obviamente, ¿verdad? Entonces, generalmente para los sólidos tendríamos por kilo, por kilogramo, por libra, puede ser por libra también, ¿sí? Por tonelada incluso, dependiendo. O sea, ahí nada más hay que hacer sistemas de conversión de unidades, ¿verdad? En los líquidos, bueno, pues hablaríamos en litros, ¿verdad? Generalmente, o sea, la gasolina, por ejemplo, sería la cantidad de kilocalorías que nos daría, o joules, por ejemplo, que podríamos, que podríamos tener por cada litro de gasolina, o por cada litro de alcohol, o de diésel, etcétera. Entonces ahí manejamos litros. También en los líquidos es factible hablar de pie cúbico por metro cúbico, ¿verdad? En unidades volumétricas. Entonces ahí sí es factible para los líquidos. En el caso de los gases, ¿sí? También pues hablaríamos, tendríamos kilocalorías, o bueno, no nada más pueden ser kilocalorías, de hecho puede ser cualquier unidad de energía. Puede ser, de las que más se trabajan son kilocalorías, pero pueden ser BTU, ¿verdad? Que es la unidad térmica británica, o pueden ser joules, ¿verdad? Entonces, igual que los líquidos, también hablaríamos por litro, por metro cúbico, por pie cúbico, etcétera, ¿verdad? Entonces, es eso, el poder calorífico de un combustible se refiere a la cantidad de energía que, que podemos tener, ¿sí? Que se puede producir a partir de cierta cantidad, o por unidad, mejor dicho, de combustible, ¿verdad? En kilos, en metros cúbicos, pies cúbicos, etcétera. Y para poder determinar el, por ejemplo, eh, la masa de combustible o, o el calor que puede generar, mejor dicho, si queremos determinar la cantidad, este, la cantidad de calor que que podríamos tener de, de un combustible, de un determinado combustible, podríamos, podríamos hacer el cálculo de la siguiente manera.
Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, que el calor que se produce, ¿sí? Que le vamos a llamar Q minúscula, el calor que se produce va a ser igual. ¿A qué sería igual? Es el calor producido. Pues va a ser igual a la masa del combustible, ¿sí? Es la masa del combustible multiplicado por precisamente el poder calorífico. Entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular la cantidad de calor que se va a generar, ¿sí? La cantidad de calor que se genera, por la cantidad, de la masa de combustible. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 10 kilos de carbón, ¿verdad? 10 kilos de carbón vegetal, ¿sí? Entonces, lo multiplicamos por el poder calorífico del carbón vegetal, ¿verdad? Que lo tendríamos a lo mejor en calorías por kilogramo, ¿sí? Entonces, nada más hacemos el producto de ellos y en ese caso se eliminarían kilogramos con kilogramos y solamente me caberían calorías. Entonces, ahí tendríamos la cantidad de, de calor producido a partir de esa masa de carbono, ¿sí? Entonces, eso es por el momento sobre lo que viene siendo combustión y combustibles. Gracias.